Quisiera comenzar diciendo algo que todos sabemos. Tal vez en este tiempo de incertidumbre no todos lo aceptan así, pero todos tenemos un alma inmortal. Es un hecho que todos sabemos y que todos históricamente y filosóficamente se ha aceptado. Ahora, el hecho de que tenemos un alma inmortal significa que hay vida más allá de la muerte. Y significa que nosotros vamos a tener que pasar una eternidad en el cielo con los redimidos o en el infierno con los perdidos. No hay otra alternativa, no hay un tercer lugar. Algunos han inventado otro lugar, pero la Biblia solamente nos habla de dos lugares, el cielo o el infierno. Ahora, cuando uno conversa con la gente se da cuenta que muchos quieren ir al cielo. Es más, muchos creen que están en el camino correcto que los lleva al cielo. Pero hay muchas creencias erróneas, hay muchas ideas equivocadas. Y yo en esta noche, en estos pocos minutos que tenemos, quisiera compartir con ustedes algunos mitos. Un mito es un invento que se anida en la imaginación de la gente. Y hay algunas cosas inventadas que son mitos populares acerca de cómo una persona puede llegar al cielo. El primer mito, yo diría que una persona para ir al cielo, dicen, debe ser sincera en su fe. Esta es una de las creencias más arraigadas en la gente. Uno debe tener fe. La fe es suficiente para ir al cielo. Muchos dicen, la fe es lo que me salva. Ahora, esto es un mito, porque uno puede creer muchas cosas. Uno puede creer que está en el camino cierto, en el camino que lo va a llevar al destino buscado, y sin embargo ir por mal camino. Cuando vivía en San Rafael había una empresa de transporte que se llamaba TAC, y TAC tenía un eslogan que decía, vaya donde vaya, TAC lo lleva. Claro, iba a distintos puntos del país, y los colectivos eran todos iguales. Un amigo mío se subió una vez a un colectivo de TAC, pensando que iba a Buenos Aires. Y cuando llegó cerca de la ciudad de General Alvear, viene el boletero a cortarle el boleto y le dice, señor, su pasaje es a Córdoba y usted ha tomado el colectivo, su pasaje es a Buenos Aires y usted ha tomado el colectivo que va a Córdoba. No puede ser, dice, si yo me subí en el colectivo que creía que me llevaba a Buenos Aires. No, señor, usted va a Córdoba. Para el colectivo me quiero bajar. Muchas personas son así. Han comprado un boleto que les han vendido y creen que les lleva a buen destino y que les lleva al cielo. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, la palabra de Dios dice que nadie va a entrar en el cielo si no ha nacido de nuevo. Un día Jesús se encontró con un hombre que se llamaba Nicodemo, y en Juan capítulo 3, el versículo 3, responde Jesús a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es esto?, pregunta Nicodemo. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y me parece que Jesús lo mira con compasión y le dice, Nicodemo, no entiendes nada. Debiendo ser maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y lo lleva a evocar un pasaje del Antiguo Testamento y le dice, mira Nicodemo, para nacer de nuevo tienes que mirarlo a Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el pasado, y todo aquel que miraba la serpiente de bronce era salvo de la mortandad. Así es necesario que cada hombre, cada mujer,
Levante su mirada para ver al Cristo de la cruz, clavado allí en la cruz entre cielo y tierra, abriendo sus brazos de compasión y misericordia y llamando a los hombres a que vengan a Él. No es cualquier fe la que salva, es la fe puesta en el Señor Jesucristo la que salva al hombre. No es la fe la que salva, es la obra del Señor Jesucristo la que salva al hombre pecador. Y no es cualquier fe, no es cualquier creencia, no es cualquier ideología. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere saber si realmente hay fe en su corazón, tiene que examinar si su fe está basada en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pueden indicarnos el camino de la salvación y ellas nos conducen a Cristo porque Cristo es su mensaje. Pero el segundo mito que uno puede encontrar en la creencia popular dice que si una persona quiere ir al cielo, debe creer en Dios. Esto también es una creencia muy generalizada. Muchas personas piensan así. Yo creo en Dios. Y si usted habla con las personas en nuestra sociedad, la mayoría de las personas van a decir que creen en Dios, salvo aquellos intelectuales, como decía David, que por razones de ciencia, pseudociencia, la mal llamada ciencia, a través de aquellos que se basan en el proceso de evolución para sacarlo a Dios del escenario y negar la existencia de Dios, la cuestión del ateísmo no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. Dice Salmos que el hombre necio es el que dice no hay Dios, Salmo capítulo 14. Ahora, ¿por qué el hombre quiere quitarlo a Dios del escenario? ¿Por qué el hombre quiere quitarlo a Dios de la ciencia? ¿Por qué el hombre quiere quitarlo a Dios de la creación? Sencillamente porque si no hay Dios en el principio, tampoco hay Dios en el final. Si no hay un Dios creador, tampoco hay un Dios redentor. Si no hay un Dios que dio inicio a todas las cosas y que dio las instrucciones al hombre de cómo vivir su vida, tampoco hay un Dios ante quien tengamos que rendir cuentas. Por eso creo que el ateísmo, más que un problema intelectual, es un problema moral. El hombre se niega a tener que vivir dependiendo de Dios y llegar un día en el que tendrá que rendir cuentas ante Dios. Pero por más que se niegue, en el fondo del corazón anida la creencia: Dios existe y es real. Ahora, no basta creer en Dios para ser salvo. Hay muchos que dicen, sí, yo creo que existe un ser supremo, un ser sabio, poderoso, que ha creado todo lo que existe. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Dice Santiago capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La mera creencia en la existencia de Dios no hace una persona salva, no le hace a una persona transitar el camino que lo lleva al cielo. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y este es el secreto. Para que una persona pueda entrar en el cielo, tiene que creer que ese Dios, creador de cielos y tierra, en la persona del Hijo, se encarnó, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Una concepción sobrenatural. Y tiene que creer que este ser que nació como un niño en Belén, nació para morir. Él vino para entregar su vida en precio de rescate por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La fe que tiene que tener una persona en Dios para ser salvo es una fe redentora. Hay muchos que dicen creer en Dios, pero no aceptan a Cristo como Salvador personal. Están perdidos. El tercer mito es la creencia de que una persona, para ir al cielo, debe nacer en un hogar cristiano y ser educado cristianamente.
Uno puede encontrarse con personas que creen así. Hay muchos que cuando se les pregunta, ¿usted es cristiano?, se ofenden. Dicen, ¿qué cree, que soy un animal? Porque en nuestra sociedad occidental, ser cristiano y ser humano se lo toma como sinónimo. Todo ser humano es un hijo de Dios, todo ser humano es un cristiano. Claro, esto está basado en la creencia de que si uno vive en un hogar cristiano, nace en un hogar cristiano, crece en un hogar temeroso de Dios, crece en un hogar piadoso o en un hogar religioso, entonces por ese hecho tiene que ser también cristiano. Alguien ha dicho, mire, que usted haya nacido en un garage no significa que sea un auto. ¿Es cierto? Que usted nazca en un hogar cristiano no significa que usted sea cristiano. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 1, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero note lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es la realidad. Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, cuando Dios le habla al corazón a través de la palabra, cuando Jesús llama a la puerta, como decía David, dice la palabra de Dios, a los que oyen, a los que creen, a los que le reciben a Cristo, a los que le abren la puerta del corazón para que entre en sus vidas, Dios los hace hijos de Dios. Pero es algo que solamente Dios puede hacer, porque es una obra sobrenatural. No la hace el hombre. Por eso dice, no de sangre, es decir, no se recibe por herencia. Nosotros no recibimos de nuestros padres una naturaleza cristiana, recibimos una naturaleza pecaminosa. Ya lo decía David en el Salmo, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Cuando una persona nace, cuando un bebé nace, nace con una naturaleza pecaminosa. Nadie le enseña a un niño a mentir, surge de su propia naturaleza. Nadie le enseña al niño a ser egoísta, surge de su propia naturaleza. Ahora el egoísmo, la maldad, la mentira, lo traemos por herencia. Ahora dice, no solamente de sangre, sino tampoco por voluntad de carne. Usted puede tratar de mejorar la naturaleza humana caída. Usted puede educar a una persona en los valores morales y cristianos. Y esa persona puede poner todo de su voluntad y todo el intento por reformarse, por mejorarse. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que la naturaleza pecaminosa, carnal del hombre no se puede mejorar, no se puede cambiar, no se puede sujetar a Dios, ni tampoco quiere sujetarse a Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta vieja naturaleza? Tiene que morir. Y luego dice, ni de voluntad de varón. No hay nadie que pueda convertir por voluntad propia a otra persona en cristiano. Yo estoy seguro que muchos padres darían su vida para que sus hijos sean cristianos. Muchos abuelos darían sus vidas para que sus nietos estén en el camino del Señor. Y hasta hay muchos que tratan a través de ritos, de ceremonias, de sacramentos, administrar lo que llaman un acto de gracia para que esa persona se convierta en un cristiano. Dice la palabra de Dios, no se puede hacer por voluntad humana. Nadie puede convertir a una persona en cristiana, ni por sí mismo se puede convertir en cristiana, ni por herencia se hace una persona cristiana. Esto viene del poder de Dios, el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Regenera a una persona, la hace una nueva criatura, pone en él una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, y le da la vida eterna. Pero hay otro mito. Hay algunos que dicen que para que una persona pueda ir al cielo, debe ser una buena persona, moral y religiosa. Yo creo que este es uno de los
mitos que más daño ha hecho y que más personas está llevando al infierno. Personas bien intencionadas, personas que piensan que por su forma de vida, su forma de conducta, su comportamiento, tienen abierto el camino al cielo, y cuando lleguen a Dios y se presenten delante de Él, Dios les va a decir, bueno, no has sido tan mala persona, has sido mejor que otros, puedes entrar. Esta es una creencia muy popular. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay personas que viven comparándose con otros. Personas que van a la iglesia y observan cómo se comportan los cristianos y tratan de imitar la vida, las formas, las costumbres, y entonces creen que cuando pueden asimilarse al modelo de lo que consideran un cristiano, ellos mismos se han convertido en un cristiano. Alguien lo puso así: usted puede ver a dos personas correctamente vestidas, con su camisa, con su corbata, con su traje. La diferencia es que una de ellas está en el féretro y la otra está con vida. La apariencia es la misma, la vestimenta es similar, la diferencia fundamental es uno tiene vida, el otro está muerto. Un cristiano es una persona que tiene vida, la vida que Jesús ofrece. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El creyente en Jesucristo es una persona pletórica de vida. En cambio, el que vive una imitación, el que en apariencia es un creyente, puede estar sentado en el banco, puede cantar las mismas canciones, puede orar, puede haberse bautizado, pero está muerto. Esto es tremendo. Hay gente que piensa que por su vida religiosa va a ir al cielo. La religión no salva a nadie. Es Jesucristo el que salva al hombre pecador. Están las otras personas que se comparan también con los cristianos y dicen, yo soy mejor que los que van a la iglesia. Yo conozco a personas que están ahí en la iglesia y hacen tal cosa, hacen tal otra, los he visto en tal lugar, hablan de tal manera, y yo me comporto mucho mejor que ellos. Yo soy muy buena persona, no hago lo que hacen ellos. Esto es tremendo, porque cuando usted vaya a lo que dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted tendrá que dar cuenta de su propia vida delante de Dios, no delante de los hombres. No lo van a juzgar los cristianos, no lo van a juzgar los mundanos, lo va a juzgar Dios. Y la norma de Dios no es la de la justicia humana. Dios tiene su propia justicia. Y la justicia de Dios demanda nada más y nada menos que la perfección. Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos perfectos. Ahora, cuando vaya usted delante de la presencia de Dios, no va a poder decir, yo fui mejor que tal persona, que tal otra, aquel que se decía cristiano, aquel que iba a tal iglesia. No, usted va a tener que compararse, si quiere compararse, con Jesucristo. La persona que dice, yo me voy a salvar por lo que soy, yo me voy a salvar por mis obras, está blasfemando a Dios. Si hubiera un camino de salvación a través de las obras, en vano murió Jesucristo. Si usted pudiera salvarse por ser buena persona, religiosa, moral, no era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero Cristo murió por todos. Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es que, mi querido oyente,
Cuando usted se presente en el día del juicio delante de Dios, podrá presentarse con su propia justicia o con la justicia de Cristo. Ningún creyente en Jesucristo se considera a sí mismo una buena persona. Somos pecadores, tenemos errores, tenemos defectos, no somos perfectos en nosotros mismos. La diferencia que marca entre un creyente y uno que no lo es que el creyente en Jesucristo dice: he creído en Jesús como mi Salvador personal, Cristo murió en mi lugar, Cristo sufrió lo que yo tenía que sufrir, Cristo sufrió en mi lugar la ira de Dios, Cristo ha sido y es mi justicia. Por eso dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, Dios nos la ha dado a nosotros por medio de la fe. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios cargó en Él todos nuestros pecados. Cuando nosotros creímos en Cristo, Dios puso en nosotros la justicia de Él. Por tanto, cuando un creyente se presente delante de la presencia de Dios, no presentará sus obras, sino la obra de Cristo. Y por la fe en el Cristo de la cruz, tenemos entrada en el cielo. Ahora, si una persona no ha creído en Cristo como Salvador personal, tendrá que presentarse con sus propias obras. Y toda obra humana es imperfecta y no es aceptable delante de los ojos de Dios. Por eso Pablo dice: somos salvos por gracia. La salvación es un regalo que viene de Dios. La gracia es la mano de Dios que se extiende, ofreciéndonos los méritos de Cristo que Él obtuvo en la obra en la cruz del Calvario. Y esa gracia de Dios se recibe mediante la fe. La fe es la mano humilde del hombre que se extiende para recibir lo que Dios le ofrece. Entonces dice el apóstol Pablo: no somos salvos por medio de las obras para que nadie se gloríe. Cuando nos presentemos delante de Dios no tendremos de qué gloriarnos, de qué enorgullecernos, qué presentar como nuestro propio, porque no tenemos mérito alguno. Los méritos son de Cristo. No somos salvos por medio de las obras. Pero todo creyente en Cristo Jesús ha sido salvado para buenas obras. No debemos dar vuelta, poner primero las obras y luego la fe. Primero está la fe que hace que un creyente en Cristo Jesús se convierta en una persona que es instrumento de Dios para hacer la obra de Dios. Y el último mito que quisiera mencionar es aquellos que dicen: una persona para ir al cielo no importa cómo viva. Dios es tan bueno que no enviará a nadie al infierno. Esto es una creencia que se está popularizando en la actualidad. Muchos hablan del amor de Dios, muchos hablan de la bondad de Dios y convierten a Dios en un ídolo, porque crean en la mente de la persona un falso concepto de Dios, una falsa imagen de Dios. Es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es bueno, pero Dios también es santo, Dios también es justo, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando usted se presente delante de Dios en el día del juicio final, su salvación dependerá de su fe. Su salvación dependerá de que su fe haya sido puesta en Cristo como Salvador personal. Pero tanto los que vayan al cielo como los que vayan al infierno tendrán que dar a Dios cuenta por todo lo que hicieron en esta vida, sea bueno o sea malo. Aquellos que dicen: Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno, están diciéndonos que todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados van a entrar al cielo con sus pecados. Si esto fuera así, convertirían el cielo en un infierno. Si esto fuera así, todos estos pecadores seguramente quisieran destronar a Dios. Pero Dios es celoso, guarda su santidad, tiene su justicia.
Y dice que el infierno es un lugar necesario para todos aquellos que no se quieren arrepentir. Como decía David, no obliga a nadie, no fuerza la puerta de ningún corazón. Entra cuando cada persona voluntariamente abre las puertas de su vida y le permite entrar. Pero quiero decirle una cosa, usted no tiene que hacer nada para irse al infierno. Todos estamos condenados a eterna perdición a causa de nuestros pecados. Decía Juan capítulo 3, versículo 18, en que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está diciendo el Evangelio de Juan, todos vamos al infierno, todos estamos condenados a eterna perdición. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado, no es necesario que haga algo, que añada algo, ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que cambia el rumbo de una vida? ¿Qué es lo que cambia el destino eterno de una persona? ¿Qué es lo que lo conduce al cielo? ¿Qué es lo que le da la seguridad de salvación? Dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el que cree no es condenado. Es necesario arrepentirse de la incredulidad. Es necesario arrepentirse de buscar la salvación por nuestros propios caminos, por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos. Es necesario el arrepentimiento de todo corazón, cambiar la manera de pensar y en lugar de buscar la salvación a través de mitos, de leyendas, de creencias populares, de lo que nosotros podemos hacer, empezar a creer que solamente en Cristo hay salvación. Empezar a creer que la obra de Cristo es la que me da vida y vida eterna. Empezar a creer que el día en que acepto a Cristo como Salvador personal, me convierto en un hijo de Dios. Y en ese mismo día, Dios me da una salvación que es eterna, que nunca la voy a perder, porque la salvación depende de Dios, no depende de mí. Tal vez haya alguna persona que ha estado creyendo alguno de estos mitos. Tal vez haya alguna persona que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, de sus malos caminos, y se da cuenta de su condición espiritual. Por unos momentos vamos a inclinar nuestras cabezas para orar, y si hay una persona en medio de nosotros que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal, que no le ha abierto las puertas de su vida, lo puede hacer en esta hora. A través de una oración sencilla, pero palabras profundas que salgan de su corazón, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Y ahora creo lo que dice la palabra de Dios, que solamente Cristo me puede salvar. Sálvame, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.